Quiero contar algo que no está en Timoteo, sino algo que sucedió en el Sinaí y que nos viene relatado, lo voy a parafrasear, mientras le voy a pedir a Luis si puede poner ahí el minutero y así me voy controlando yo un poco. En el capítulo 11 de Números, Dios le pidió a Moisés que reuniera a 70 varones de los ancianos de Israel. Y Moisés tenía que reconocer que eran personas de peso, ancianos, dentro del pueblo y de entre los principales allí. ¿Y qué dijo Dios? Le dijo, yo voy a descender para hablar contigo y voy a tomar de tu espíritu, o del espíritu que está en ti, y voy a poner del espíritu que está en ti en ellos. Y ahora dice, ¿para qué? Y llevarán contigo la carga del pueblo y no la llevarás tú solo. Para mí, hermanos, esta es la base de algo que también va a seguir dentro de la Iglesia, dentro del pueblo de Dios, hoy día. Lo que tendría que ver con lo que es ser anciano, obispo, supervisor, sobreveedor en el nuevo pacto. La diferencia es la siguiente. Dios cogió del espíritu de Moisés y lo puso en estos 70 varones para que llevaran la carga del pueblo. Pero hoy día es del espíritu del Señor Jesucristo lo que Él mismo pone en nosotros para poder llevar a cabo una obra. Los ancianos del pueblo de Israel no estaban para sentar teología. Los ancianos del pueblo de Israel no estaban para especular acerca de cómo pudiera ser la naturaleza de Dios. Los ancianos del pueblo de Israel que tenían el espíritu de Moisés estaban simplemente para, conforme a la palabra de Dios que estaba siendo dada a través de Moisés, la aplicaran en el pueblo y juzgar los asuntos. El obispo, el anciano en el Nuevo Testamento, no está para la especulación teológica, no está para sentar cátedra, no está para fundar nuevas escuelas. Un obispo, un anciano en las Escrituras está ni más ni menos que para aplicar la palabra de Dios en el Espíritu de Jesucristo. Y como el Señor Jesús nos indicó, ni más ni menos. Eso es lo que debe hacer un pastor o anciano. Que se conozca la palabra de Dios para que sepamos conducirnos conforme a ella, y cuando hay asuntos que hay que dirimir conforme a la palabra, para eso están los ancianos. Jamás estuvo en la mente ni del apóstol Pablo, ni mucho menos del Señor Jesús, que hubiera personas que quedaran como un eslabón intermedio entre Dios y los hombres, aparte de Jesús. El único mediador es Jesucristo. Por eso, a mí me ha pasado, hay veces que hay personas que me dicen, Efraín, tú como pastor, como anciano, ¿puedes orar por mí? Yo no tengo ningún inconveniente, pero yo no soy ningún mediador. Y por ser pastor anciano no quiere decir que el Señor me escucha más a mí. Si yo oro por ti, lo hago por amor y porque oramos los unos por los otros, pero no porque si yo soy anciano pastor, esa oración va a tener algún tipo de peso que no tenga otra. El peso de la oración tiene que ver con la santidad y con que no haya iniquidad, como hemos visto antes en Isaías 1. No en ir a reuniones, si nos reunimos, pero vivimos como nos da la gana y no conforme a la palabra, por mucho que oremos, ya lo hemos escuchado. Tampoco estuvo en la mente del Señor
que hubiera pastores, ancianos o personas que, ya sea por denominación, por religión o cualquier otra cosa, fueran los que sentaran la cátedra de una iglesia. El fundamento de la iglesia es y ha sido siempre el Señor Jesucristo. Y suficiente información tenemos en los evangelios, tenemos en la palabra, para que edifiquemos sobre él y no sobre ninguna otra persona. Jesús dijo que no llamáramos a nadie padre. En el contexto no se está refiriendo a padre carnal, sino padre en un sentido espiritual para la iglesia y para el pueblo. Tenemos un solo Dios, un solo Padre y un solo Señor. ¿Qué es eso de los padres de la iglesia? Entre los siglos II y IV, ¿de dónde viene eso de los padres de la iglesia? ¿Acaso la iglesia tiene padres? Como hermanos podremos leer lo que ellos pensaban de algunos asuntos, pero no son ellos los que marcan la doctrina de la iglesia. ¿Es Lutero el que marca la doctrina de la iglesia? ¿Es Zwinglio? ¿Es Calvino? Porque hay personas, una cosa es consultar para ver qué pensaban, pero otra cosa es que tengamos que fundamentarnos en ellos. Nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto: Cristo. Porque ellos, como hermanos, como hombres, utilizados por el Señor en distintas cuestiones, como seres humanos, acertaron en unas cosas y se equivocaron en otras. Por eso el fundamento de la iglesia no puede estar puesto sobre hombres, solamente sobre Jesucristo. Y estoy diciendo esto para que entendamos cuál es la función de un pastor o anciano. No ser tampoco un pastor o un consejo de ancianos de una denominación grande y ellos son el fundamento de esa iglesia. Eso no es así. Nadie puede usurpar la autoridad del Señor Jesucristo, de su palabra y de su Espíritu. Así que si tú estás aquí pensando que alguien o yo mismo soy el pastor de la iglesia, aquí no hay ninguna oveja mía. Somos ovejas del Señor. Somos consiervos. Somos hermanos. ¿Eso quiere decir que no hay autoridad? Sí hay autoridad. Pero es una autoridad delegada de parte del Señor y en la palabra. ¿Y cómo distinguimos cuando alguien tiene esa autoridad? No se trata de, venga, vamos a buscar a alguien que sea autoridad sobre nosotros. No. ¿Cómo sabemos que el Señor nos ha dado una autoridad delegada? Y ahora entramos en el contexto. 1 Timoteo 3. Y dice Pablo que es una palabra fiel, es decir, esto es así. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Primero, tiene que haber un anhelo de realizar ese servicio. Por eso dice buena obra desea. Pero fijaos el detalle, no dice buen cargo. Es una obra, es un servicio, es un trabajo, una diaconía. No es un cargo, no es un título. Es una labor. Entonces, supervisar que las cosas sean conforme a la palabra y en el Espíritu de Cristo es una tarea, es una labor y tiene que haber una disposición y un anhelo de querer servir en eso. Pero subrayo, es una obra, una labor, no un carguillo. Versículo 2. Dice, pero es necesario que el obispo, o anciano, sobreveedor, es la misma palabra, sea. Y ahora da una lista. Fijaos, hermano, es necesario. Yo he escuchado muchas veces a lo largo de mi vida decir, hombre, es imposible que estas características las tenga nadie. Vamos a ver. Si Pablo está diciendo, inspirado por el Señor, que es necesario, ¿para ti es necesario comer? ¿Para ti es necesario vivir? Pues para la iglesia es necesario que los ancianos, que los pastores tengan esos requisitos. Porque si no, tenemos problema. ¿Tú te dejarías operar por alguien que se dedica simplemente al servicio de limpieza de un hospital? Probablemente no. Pero es muy buena persona.
Es una persona servicial. Pero si no tiene las características, seguro que no se te ocurre la locura de decirle, opérame tú mismo, ya que trabajas en el hospital. No es su labor, no es su formación. Pues no es menos importante, hermanos, si no haríamos ese tipo de locura, que los obispos, los ancianos, los pastores del pueblo de Dios tengan esas características. Yo soy consciente de que al 100% es verdad que es imposible que se tenga esas características. ¿Quién es prudente al 100%? ¿Quién es irreprensible al 100% y nunca se equivoca en nada? Pero todas estas características tienen que ser apreciables en cierto porcentaje, todas en una persona. ¿Por qué? Porque cuando alguien reúne estas características, podemos saber que el Espíritu de Cristo está en esta persona de una forma práctica, especial, y podemos reconocer en el Espíritu Santo que esa es la persona que debe sobrever. No nombramos, sino reconocemos. Y si nadie tuviera esas características, pues tendríamos que reconocer que nadie está capacitado para eso. Pero es necesario. Es una necesidad. No tenemos tiempo para ver cada una de estas características. Más o menos se entienden, aunque pudiéramos dedicar un rato a ellas. Pero quiero subrayar que algo importante es que gobierne bien su casa. Una persona que no sabe conducirse, administrarse en su hogar, pues la casa de Dios menos. Y por eso habla de la sujeción de los hijos en honestidad, porque tú puedes sujetar a tus hijos de forma no honesta. Si mis hijos dependen de mí económicamente, puedo tenerlos enganchados por ahí, pero ¿es la forma honesta de una sujeción? Y gobernar bien la casa también significa que el lugar del hombre y de la mujer también sea equilibrado. Permitidme utilizar una expresión malagueña. Hay hombres que son chupichangas. Y se ve a las claras que en sus hogares ellos no gobiernan, sino que están anulados por sus esposas. Eso no es gobernar bien su casa, aunque la casa más o menos vaya tirando para adelante. Y más cosas, pero eso ya sería tema de un monográfico. Ahora, otro asunto importante, dice no un neófito, dice no sea que envaneciéndose. Una de las cosas más peligrosas, hermanos, de cara a un anciano, a un pastor, a este tipo de labor, es que a alguien se le suba a la cabeza. Una persona que se le suba a la cabeza realizar una labor para el Señor no ha entendido muchas cosas del Evangelio ni de la vida cristiana. Porque cuando uno pasa tiempo delante del Señor y uno examina sus caminos, seas quien sea, vas a estar diciendo lo que decía el rey David constantemente: mis iniquidades están delante de mí. Cuando yo me miro a mí mismo o miro lo que hago, me doy cuenta que soy débil, soy humano. Quien nos sostiene es el Señor. El que piense que es algo delante del Señor o que ya puedo coleguear con Dios, esa persona no sabe. Esa persona, si tiene una relación con Dios, está enterada. No hay nadie que tenga argumento alguno para atreverse a ponerse galones delante de Dios ni delante de los hermanos. Porque hoy puedo ser anciano yo, pero a lo mejor mañana meto la pata y ya está, y la iglesia seguirá. Cualquiera podemos equivocarnos. Nadie tiene argumentos para enorgullecerse delante de Dios ni delante de los hermanos. Se necesita humildad en la vida cristiana y también para estudiar la palabra. El que crea que ya tiene galones o que esto es una licenciatura o un grado y ya se ha graduado, se equivoca. No es así el camino cristiano. El envanecimiento es malo. Y luego habla de buen testimonio de cara a los de fuera. Una cosa es que te vituperen con mentiras desde fuera y otra cosa es que desde fuera hablen mal de ti con verdades y con cuestiones morales. Porque eso al final termina afectando a la reputación de Dios y a la reputación de la Iglesia. Por eso no es ninguna tontería, hermanos. Y Pablo le da importancia a esto. Y una cosa más, hermanos.
Cuando alguien es pastor o anciano, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo se puede realizar esta labor y esta obra? Si es necesario que el obispo sea y da una serie de características, ¿cuándo deja de ser? Pues cuando no estén esas características. Así de simple. Si alguien que es pastor o anciano en algún momento dado, que pueda ser más pronto o más tarde, deja de tener esas características, pues con toda humildad, en honestidad, pues se debe dar paso a alguien que las reúna. Si yo mañana dejo de cumplir estas características, debería yo dejar de ejercer esa labor. Porque la palabra dice que es necesario. Y la palabra está para corregirnos a nosotros, no para corregir nosotros a la palabra. Eso es importante, hermanos. Luego habla de los diáconos. Los diáconos ejercen servicios, coordinación de servicios en la iglesia. Los requisitos que se dan de los diáconos son muy parecidos a los de un anciano u obispo. La fundamental diferencia está en que el anciano, el pastor, debe ser apto, debe conocer muy bien la palabra para poderla enseñar. Si no conoces la palabra completa, la suma de tu palabra es verdad, dice el Salmo 119, 160. Si cogemos trocitos o necesito irme a un libro que haya escrito un hermano para yo enseñar la palabra, si no me quedo corto, no eres apto para enseñar la palabra. Porque la palabra no solamente es para enseñarla en el púlpito, la palabra también hay que enseñarla y se tiene que aplicar a la hora de llevar las cargas del pueblo, porque luego vienen los asuntos. Y si no conocemos la palabra, pues nos dedicamos a opinar con nuestras mejores intenciones. No, yo creo, y bueno, y pensamos que estamos amando al hermano, y si alguien viene con una carga y con mi mejor intención trato de amarlo, pero no es conforme a la palabra, eso no es el amor ágape del que habla la Biblia. Por eso estamos hablando de asuntos importantes, hermano. Un diácono es prácticamente igual que un anciano, pero en cuanto a características, pero el asunto del conocimiento de la palabra probablemente sea la principal diferencia. Y dice que sean sometidos a prueba primero, y entonces, si son irreprensibles, pues entonces es el momento de reconocerlos. Y no pasa nada. Pero ¿qué pasa si se pone a prueba a alguien y se ve que no es su labor? ¿Qué hacemos? ¿Lo que dice la palabra y ponemos a prueba? ¿O para que alguien no se enfade y su ego no sufra? Qué fácil, hermano, es idolatrar al ser humano para caerle bien a todo el mundo y saltarnos la palabra. Pero si decimos que Cristo es la cabeza de la iglesia, tenemos que prestar atención a lo que dice. Porque es su iglesia, no mi iglesia. Somos parte de ella, pero la propiedad y la autoridad de la iglesia la tiene Jesús. Y hay que tomarse en serio el cómo conducirnos en ella. Ganan un grado honroso quienes ejerzan bien el diaconado y son personas de confianza en el Señor. Y Pablo está diciendo esto en el versículo 15, dice, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Si la iglesia es el baluarte de la verdad y la verdad es la palabra, aquí lo tenemos en el púlpito, Juan 17, 17. Tu palabra es verdad, la iglesia tiene que ser el estandarte, el baluarte de cómo se vive conforme a la palabra. Esa es nuestra labor como iglesia. Y en la iglesia, entre los hermanos, hay una forma de conducirse, de vivir y de ser. Y Pablo le da importancia y le dice a Timoteo, su colaborador, su hijo en la fe, condúcete así. Tienes que saber cómo conducirte. Luego Pablo se va a meter con otras cosas y viene algo que resulta un poco raro. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. La palabra piedad en griego quiere decir como conducirte, hacer lo que es agradable delante de Dios, lo que es apropiado, lo que es reverente delante de Dios. Más o menos eso es lo que quiere decir. Hay un misterio que tiene que ver con Dios, con lo que es reverenciarle, y viene en forma de himno. Dice que Dios fue manifestado en carne, es decir, Dios se hizo carne. Jesús fue justificado o fue declarado inocente en el Espíritu. Visto de los ángeles,
predicado a los gentiles, a todo el mundo, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. ¿Qué pinta esto aquí de buenas a primeras? Un himno un poco extraño. Se cree que era un himno que cantaban nuestros hermanos en esta época. Habla de que Dios se hace carne, pero luego vemos a los ángeles, se predica a los gentiles. Gentiles es una forma de decir paganos también. Es decir, se predica a los que son paganos, se cree en el mundo, está hablando de este terreno, recibido arriba en gloria. Es decir, cielo, tierra, cielo, tierra, cielo, tierra. Esto, permitidme decirlo un poco en plata, era una patada en el estómago a los gnósticos. No tengo tiempo de desarrollarlo ahora, pero el gnosticismo pensaba que todo lo que es del mundo físico es malo, malísimo. Entonces, eso de que Dios fue manifestado en carne, eso ya les podía chirriar. El gnosticismo, hay cosas que no me puedo meter, la cuestión del demiurgo, cómo era Dios, era filosofía griega, adaptada a un pseudocristianismo. Y esto les chirriaba. ¿Y por qué Pablo dice eso? Porque en el capítulo 4, hermanos, Pablo va a tener que decir y advertir de algunas cosas que tiene que ver con el gnosticismo. Cuando dice el Espíritu, dice claramente... llevo ya 21 minutos. Necesitamos la eternidad, hermanos, porque si no... El Espíritu dice claramente, en los postreros tiempos, ahí la palabra postrero también puede decir, en los tiempos que siguen, ya estaban en ellos, algunos desertarán, apostatarán de la fe, se desviarán de la fe, escuchando, la palabra escuchar en la Biblia no solamente enterarte, escuchar, sino escuchar, tomarlo en cuenta para llevarlo a cabo. A espíritus engañadores y a enseñanzas, instrucciones, doctrinas de demonio. Ahora, ¿por qué se llega a este punto? Porque se escucha a espíritus engañadores, pero eso ¿quién lo lleva a cabo? Hipócritas mentirosos, que tienen la conciencia encallecida. Cauterizada puede ser como encallecida. Haces algo malo, la conciencia te avisa, te da igual, sigue, y hay un momento que ya la conciencia no te avisa de eso, se encallece. Es igual, tú te pones un reloj y notas que te lo has puesto, pero cuando pasan 10 minutos no te acuerdas que tienes el reloj. La sensibilidad, el umbral de sensibilidad, te acostumbras. Entonces, la conciencia se puede encallecer, se puede cauterizar. Cuando eso le pasa a una persona y si anda en hipocresía y en mentira, pues a partir de ahí pueden entrar doctrinas demoníacas. Entre ellas, el prohibir casarse, porque eso es físico. Eso es terrible. Y además, prácticamente el gnosticismo, bueno, prácticamente no era así, obligaban al vegetarianismo. Comer carne es pecado y es malo. Y entonces Pablo tiene que decir que las cosas que Dios ha creado conforme a su palabra y para los creyentes no se tienen que desechar. Dios creó el matrimonio, ¿cómo vamos a decir que no? Dios permitió que se comiera carne, ¿cómo vamos a decir que no? Y Pablo dice en otro lado, comer, no, bueno es no comer carne, ¿vale? No comas, pero no vamos a instituir eso como un mandamiento de Dios cuando no lo es. Entonces, eso estaba pasando aquí. Ahora dice el versículo 5, dice que, obviamente, el versículo 4, cuando cogemos cosas que dice Pablo y lo hacemos un absoluto, metemos la pata. Todo lo que Dios creó es bueno y nada de desecharse si se toma con acción de gracia. Esto no es un absoluto. Si yo te pongo cianuro delante y tú no lo desechas y lo tomas con acción de gracia, ¿quiere decir que no te va a envenenar? Eso no lo está diciendo Pablo. Hay que coger el contexto. Dice que la palabra de Dios y la oración, por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Y no quiero hablar de comida, sino del matrimonio. Porque la gente utiliza esto para hablar de comida. Pero yo quiero utilizarlo para hablar del matrimonio. Porque el matrimonio, por la palabra de Dios y por la oración, también es santificado. Por eso no se desecha el matrimonio. Pablo dice, voy a coger ya la recta final para concluir, que si enseña estas cosas a los hermanos, es bueno y serás un buen siervo, trabajador de Jesucristo. Versículo 7. Desecha las fábulas profanas, ejercítate en la piedad. Primero,
La traducción aquí, fábulas, puede ser también mitos. Y profano, algo profano, también significa pagano. Vamos a traducirlo de otra manera para que se entienda. Desecha los mitos paganos. En el contexto griego del gnosticismo ya te puedes imaginar el sentido que esto tiene. Los judíos tenían sus propias fábulas, los judaizantes tenían sus propios cuentos, vamos a decirlo así, sus propias ficciones, pero también los de origen griego la tenían. Entonces, eso no edifica la Iglesia. Eso no puede marcar doctrina, porque eso no es palabra de Cristo. ¿Qué es lo importante? Ejercítate para la piedad. La piedad ya hemos visto que es andar, que en todo lo que hagamos andemos y hagamos las cosas reverenciando a Dios, dándole gloria a Él y sometidos a Él. Hacer lo que le resulta agradable y lo que es bueno. Pues ¿sabes una cosa? Esto no ocurre de un día para otro. Se tiene que ejercitar, te tienes que entrenar para eso. Igual que para los deportes la gente se entrena, igual que para estudiar o una profesión te tienes que entrenar, hasta para conducir te tienes que entrenar, pues hermano, para vivir como Dios quiere, eso hay que ejercitarlo. Hay que ejercitarlo. Porque eso tiene promesa para esta vida y para la que viene, dice el versículo 8. Voy rápido porque termino. Palabra fiel es esta y digna de ser recibido por todos. Esto que estamos comentando es palabra fiel del Señor. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo. Hermano, lo que nos da peso no es echar años por echar años. Se puede ser una persona mayor, y permitidme la expresión, y estar chocheando todo el día. Aquí de lo que se trata es de ejercitarnos en la piedad. Y ejercitándonos en la piedad, incluso si eres una persona joven, puede ser un ejemplo para los demás. Pablo le pide a Timoteo que sea un ejemplo, pero también que se dedique a la lectura, a la exhortación, que eso es sobrever, se cree que Timoteo fue anciano en Éfeso, y en la enseñanza de la palabra. Necesitamos dedicar tiempo a la lectura, a la exhortación y a la enseñanza de la palabra. No es palabrería, no es charlatanería, ya hablamos de eso el otro día. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía, es decir, se le avisó previamente de a qué se iba a encargar con el don del Espíritu Santo. Pero el don de Timoteo era este: ejercitarse para la piedad, ser un ejemplo para otros y ocuparse de la lectura, exhortación y enseñanza de la palabra. Ocúpate en estas cosas y permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todo. ¡Qué impresionante es esto! Quiera el Señor esto para cada uno de nosotros. Que los demás, cuando nos vean cómo nos conducimos, cómo nos comportamos, cómo somos, eso sea de aprovechamiento para los demás. Que los demás digan, yo quiero eso. Yo quiero eso. Que cuando los demás vayan a tu casa, digan, yo quiero un hogar como este. Aquí hay algo que yo no sé explicar, pero se respira otra cosa. Que simplemente cuando estás con otras personas o si están en tu entorno, las personas noten que eres diferente, pero no por ser un friki, sino que somos diferentes porque estamos ejercitados en la piedad. Y lo último, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, es decir, de la instrucción, de la enseñanza de Dios, ya hablamos de esto otro día. Pero antes de ocuparme en la enseñanza, tengo que cuidar de mí mismo. Esto es coherente con lo que ha dicho Pablo hace un rato, porque el obispo y anciano tiene que tener una serie de características personales. Cuídate y ahora eres apto para enseñar la palabra, pues si no te conviertes en un consejos vendo y para mí no tengo. Haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Vaya hombre, ya no tengo tiempo y ahora tenemos aquí un problema teológico. O sea, ¿te vas a salvar haciendo esto? ¿Está hablando Pablo aquí de salvación por obra? ¿Salvarse de qué? ¿Está hablando aquí Pablo de salvarse del infierno? No. Está hablando de salvarse de doctrinas de demonios, de las influencias gnósticas, de vivir como Dios no quiere. Está hablando de salvarnos de esta perversa generación. Y eso es un proceso, una santificación, digamos, progresiva. Y eso ayuda no solamente a mi propia vida, si voy avanzando poco a poco, sino también a los que vayamos caminando juntos en el Señor. La salvación se desarrolla. Bendito sea su nombre.